Ya todos sabíamos y habíamos contado que la operatoria de LATAM se había suspendido al principio de esta cuarentena, de esta pandemia, y a octubre del 2020 se está hablando de la reapertura de algunos vuelos, octubre, noviembre, todavía no está confirmado, pero es muy posible, y hay una honda preocupación por parte de los trabajadores de LATAM para ver cómo se van a reiniciar estas actividades, si se van a mantener los puestos de trabajo de la filial LATAM Argentina. Para hablar de este tema estamos con Geraldine Elola. Geraldine es una de las integrantes de... estamos con Martín Tomé. Martín Tomé es uno de los integrantes del cuerpo de delegados de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Hola Martín, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Maximiliano? Buen día y gracias por el contacto. Bien, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, Martín, contame, ¿cómo está la situación de todos los trabajadores de LATAM hoy? Bueno, mira, Maximiliano, el conflicto nuestro lleva ya, como bien dijiste, 6 meses desde el principio de la pandemia, que arrancó con una reducción salarial a 3 días de haberse declarado la emergencia sociosanitaria acá en Argentina. Se nos informa de la supuesta necesidad por parte de la empresa de tener que reducir salarios en un 50%, de forma preventiva de cara a lo que se estimaba sería el mayor daño al mundo de la aviación de la historia. Así arrancó, digamos, la cuestión en este contexto de pandemia. Luego fue intensificándose con el tiempo, digamos. LATAM emprendió una arremetida bastante feroz en términos de ofertas de retiros que llaman voluntarios y que entendemos que en este contexto de voluntariedad tienen poco y nada. Y digamos que con eso mal no le fue. De las 1.715 familias que trabajábamos para LATAM al inicio de la pandemia, hoy quedamos entre 700 y 800 aproximadamente. O sea que han logrado arrasar sector por sector, desentendiéndose de los decretos en vigencia que impedirían despidos y suspensiones. A través justamente de la promoción de estos retiros, han logrado avanzar deshaciéndose de gran parte del personal, insisto, casi de la mitad de lo que era previo a la pandemia. O sea que para pasar en limpio, entre 900 y 1.000 familias decidieron, o 1.000 trabajadores decidieron tomar el retiro voluntario para irse de LATAM. Exactamente, sí. En realidad nuestra postura es bastante más crítica porque entendemos que decisión en este sentido, hablar de decisión por parte del personal... Es una presión, entiendo. Sí. Claro, totalmente. Primero contemplando esto que te digo, a 3 días de haber empezado... de haberse declarado la pandemia acá en Argentina, ya nos avisaron de esta reducción salarial que, conforme va avanzando el tiempo, se vuelve mucho más notorio su impacto en términos de bolsillo, y eso hace que también, dada la urgencia económica, digo, ¿no? La opción de la salida a través de estos montos, que por cierto, las liquidaciones que ofrece la TAM, podemos decir que son de cálculo dudoso y que ni siquiera la propia compañía la logra desglosar con claridad al momento de despedirte o dejarte ir, como dicen, ¿no? Porque la TAM, sabiendo que es la reina del eufemismo, si algo hizo en esta pandemia fue aprovecharse de esta crisis y renombrar un montón de avanzadas sobre quienes trabajamos con términos mucho más bellos y que parecieran ser menos hirientes. Entonces, bueno, si la TAM habla de dejar ir, en nuestro caso decimos que todas estas partidas son producto de una campaña terriblemente extorsiva hacia el personal que implicó contactos a través de, llamadas, videollamadas, contactos con gerencia y por Zoom a altas horas de la noche, todo un plan minucioso y estudiado bien en detalle, con el que, insisto, mal no le fue y lograron deshacerse casi de la mitad del personal del total que tenían trabajando en la filial local. Ahora, Martín, vos decime o contanos qué alega la TAM para hacer esto, digamos, porque entendiendo, creo que todos lo entendemos, que la situación de aeronavegantes en el mundo es complicada o fue complicada, tal vez en la Argentina, al haber tantos meses de pandemia, también es complicada, pero ellos qué alegan, que digamos que perdían, que ponen dinero, que no pueden reinvertir en los trabajadores. ¿Cuál es el alegato para haber hecho todo esto? ¿O que necesitan menos personal en su operatoria? ¿Qué es lo que dicen? Sí, mira, esta es bien interesante esta pregunta que haces, Maxi, porque en realidad esto me permite llevarlo más atrás de la pandemia, digamos. El eterno caballito de batalla de la TAM Argentina acá, recordemos, la TAM multinacional con 7, 8 filiales en toda la región de Latinoamérica, ¿no? Sí. El eterno caballito de batalla para con Argentina fue la supuesta intransigencia sindical
que impedía el crecimiento de la filial, porque los sindicatos aeronáuticos, al parecer, y desde la perspectiva de la TAM, solo ponen palos en la rueda y no se ayornan a la aeronáutica del futuro. Y por otro lado se menciona la legislación robusta. Es un país que, en comparación a las demás filiales en las que la TAM opera, pareciera presentar demasiadas restricciones, y eso implicaría para la compañía un impacto concreto en términos de crecimiento y de recaudación. Esto viene de años, pero esto es un discurso que se refuerza y se intensifica con muchísima fuerza en este contexto de pandemia, primero cuando proponen la firma de acuerdos individuales en la cual se buscaba que voluntariamente el personal acceda a una reducción de salario de un 50% y adjudican la baja tasa en la firma de esa documentación como mera responsabilidad del personal para con, de nuevo, por este lado, un abandono de operaciones de acuerdo a la cobertura mediática, pero que puertas para adentro lo que se nos notifica es un mero cese de operaciones por tiempo indeterminado en un contexto de pandemia, que es la realidad de cualquier aerolínea operando en el país. Pero básicamente, hoy, más que nunca, la responsabilidad para la TAM pareciera ser de las y los trabajadores de esta filial, que no colaboramos en sacar la empresa a flote e hicimos que se hunda el barco. Ahí tenés otra metáfora que usan seguido. Claro, porque además, pensando en voz alta, digamos, esto le ha pasado a todas las empresas argentinas, no sería solamente la TAM, en la pandemia, ¿no? Entonces, el gobierno está ayudando con el 50% de las ATP, o sea, el gobierno debería haber ayudado a la TAM con el 50% de la carga salarial. Ellos con el 50% de la carga salarial, ¿no podrían haber mantenido, digamos, la operatoria en Argentina? Mira, acá te hago una salvedad, Maxi. La TAM gestionó el subsidio ATP solamente por 2 meses. De los 6 que lleva nuestro conflicto, el subsidio se gestionó solamente por 2 meses. Luego dejaron de gestionarlo y justamente, como te planteaba antes, a medida que va avanzando esta idea del impacto en bolsillo en términos de salario, más el no subsidio, la no gestión del subsidio de ATP, hace que, bueno, cada vez la opción del retiro llamado voluntario se vuelva más tentadora. Y así avanzaron, pero digamos que el compensar ese medio sueldo con subsidio se aplicó únicamente en 2 ocasiones y de los últimos meses en adelante nada de eso ocurrió, ni intenciones tiene de seguir gestionándolo. Bueno, entendiendo esto, la decisión empresarial es de la TAM achicar, reducir o irse de la Argentina en su defecto con digamos, la filial argentina. ¿Qué es lo que ven o vislumbran ustedes para adelante? ¿Hay posibilidad, digamos, de que los trabajadores puedan pasar a ser parte de la TAM internacional? ¿Hay posibilidad de reabsorción de los trabajadores a otras compañías argentinas, como por ejemplo aerolíneas? Te pregunto esto en base a qué es lo que está pensando, por ejemplo, los líderes sindicales del gremio, como por ejemplo Brey. ¿Qué es lo que están hablando? Juan Pablo Brey, ¿no? Me refiero. Sí, Juan Pablo es el secretario general del sindicato que conformamos, del sector nuestro aeronavegante. ¿Qué están pensando? Mira, esta otra pregunta también es interesante porque, en principio, hasta que la TAM no tome una determinación respecto de qué es lo que quiere hacer con nosotros y con nosotras, hoy por hoy lo que hacemos, y que tiene que ver con esta acción conjunta que venimos llevando adelante hace 6 meses y en concreto hace 2 en la calle reclamándolo con todos los sectores, es la continuidad laboral. Al principio nuestros contratos tienen plena vigencia. O sea que si los planes de la TAM son achicarse para volverse una aerolínea más eficiente, ágil, productiva y rentable, que es lo que nos plantearon ya al inicio de la pandemia, la empresa va a tener que tomar una determinación al respecto. Si la idea es seguir con la mitad del personal, digamos que toda esta avanzada de los 6 meses le salió perfecta, porque quienes se fueron se han ido justamente con cifras irrisorias en términos de cálculo de la liquidación, y después se verá a futuro, en caso de que la TAM quiera seguir operando en Argentina con lo que le queda del personal, el cual no logró deshacerse, la próxima pelea va a tener que ver con las condiciones de trabajo, que ya estamos pudiendo ver la avanzada en ese sentido también, digamos, en términos de convenios colectivos de trabajo, de ayornar la aeronáutica a las nuevas demandas de la industria, y en concreto la principal amenaza es la modificación del artículo del 26.2000, decimos, el decreto 26.2000, que parte del Código Aeronáutico y el principal marco regulatorio que tiene nuestra actividad acá en Argentina. Eso es importante lo que vos me estás diciendo, a ver, para entender yo no desde el conocimiento absoluto, pero sí desde el conocimiento parcial, y cualquier cosa corregime. Digamos,
Los convenios colectivos que tienen las aerolíneas low cost, como en su momento las que se operaban desde Palomar, son completamente distintas a la que tenía, por ejemplo, la TAM Argentina. Entonces, lo que estaría buscando la TAM es que los trabajadores que queden vayan a ese convenio que es más flexibilizado, entre comillas. ¿Es así? Mira, Maxi, en concreto yo no te puedo garantizar al 100% que las aerolíneas de bajo costo tengan efectivamente un convenio colectivo de trabajo. Lo que te puedo decir es que la condición en concreto para que empiecen a operar acá las aerolíneas de bajo costo es que también tengan sus propios sindicatos, digamos. Cada una de sus aerolíneas, en concreto hablo de JetSmart, hablo de Flybondi, vienen con su propio sindicato asociado, chicos, sindicato de empresas, sindicato que solo cubriría aparte de la base de esas aerolíneas, pero no un sindicato con personería gremial, digamos, un sindicato oficial de actividad. O sea que en términos de convenio colectivo yo no te puedo garantizar que esas aerolíneas estén volando con uno en concreto. Ahora, en términos de condiciones, las aerolíneas de bajo costo siempre resultaron ejemplificadoras respecto de qué es lo que se quiere de la aviación. Hace poco tiempo atrás se celebró un foro virtual en ANAC, en la entidad aeronáutica de la que participaron el presidente de Aerolíneas Argentinas y los CEO de JetSmart y de Flybondi. Estamos listos para despegar. O sea, es claro que la orientación que se le busca dar al mundo de la aviación en general y en Argentina en lo particular va orientado en esa línea, digamos, que tiene que ver con un fuerte detrimento en las condiciones de trabajo del personal aeronáutico, con las consecuencias que sabemos que en la aeronáutica resultan fatales, porque la flexibilización y precarizar trabajadores y trabajadoras, principalmente del aire, sabemos en qué termina y la historia argentina nos puede dar vastos ejemplos de esto. Pero creo que es súper acertada tu pregunta también y la reflexión como para compartirla. Todo pareciera orientarse a que el futuro de la aviación y esta nueva forma de volar que plantea la TAM en concreto, que tiene que ver con el mundo de la aviación post-pandemia, pareciera tener un escenario, ofrecernos un escenario poco prometedor para las y los trabajadores aeronáuticos. Pero sí, va bastante en línea con lo que vos estás planteando. La idea es nivelar hacia abajo y justamente dentro de este discurso bastante marketinero de ayornar la aviación, avanzar por completo en las condiciones de laburo y en conquistas históricas del colectivo. ¿Vos creés que Aerolíneas Argentinas puede estar en condiciones de retomar, digamos, rutas que efectivamente la TAM dejara de operar? Obviamente sé que no estás puntualmente metido, digamos, en la estructura de Aerolíneas Argentinas, pero te lo pregunto, digamos, como ciudadano e inclusive como una persona que está relacionada con ese medio. Aerolíneas Argentinas debería ser la empresa que nos diera la seguridad de cubrir la Argentina por completo, ¿no? Inclusive de darnos respuestas al vasto sector turístico, que de hecho eso venía a cubrir la TAM, ¿no? Más rutas a los sectores comerciales y no a los sectores o rutas más rentables y no a los sectores que por ahí se necesitan con conectividad con el ancho del país. ¿Vos qué pensás respecto a eso? ¿Aerolíneas podría cubrir esas rutas que la TAM dejaría? Mira, Maxi, en ese sentido yo coincido con tu caracterización, digamos. Entendemos la función social que tiene una aerolínea de bandera y en nuestro caso en concreto, en caso de que la TAM tome alguna determinación, obviamente que Aerolíneas Argentinas pasaría a ser la prioridad 1 para poder conformar y justamente robustecer Aerolíneas Argentinas en tanto línea de bandera y por todas estas funciones que, insisto, al ser justamente la línea de representación de la Argentina tiene y que la distinguen de una aerolínea privada en concreto. Ahora, si vamos a hablar del panorama general de la aviación, y te refiero de nuevo a este foro virtual que se celebró en términos de ANAC, incluso en caso de Aerolíneas Argentinas el panorama tampoco resulta demasiado alentador, digamos. El avance sobre los convenios se está planteando a sí mismo, el modificar el decreto 671 para regular nuestra actividad como tripulantes también atañería a la aerolínea de bandera, y por otro lado el contexto de hoy, una absorción de Austral por parte de aerolíneas, una readecuación, digamos, un reordenamiento corporativo en términos de organigrama, y en concreto hoy, en un contexto de pandemia, con suspensiones, incluso con despidos, también con planes de retiro voluntario y de jubilaciones anticipadas. ¿Vos tenés alguna información respecto a que los vuelos podrían empezar en octubre? Esa es la fecha tentativa, Maxi, sí. Al momento la información con la que contamos es que el 1 de octubre
sería la fecha estimada para reanudar los vuelos aerocomerciales, que tendrían en concreto desde el aeropuerto de Ezeiza, ¿no? Que es el que en el que se están llevando. O sea, estamos hablando de rutas internacionales y no de cabotaje. Sí, en concreto son las rutas regionales, que son las principales amenazas para nuestra filial argentina de LATAM cuando hablamos de la extranjerización de rutas, Sí. porque justamente lo que buscarían es suplir nuestro trabajo con personal local con trabajadores y trabajadoras de otras filiales de holding, Chile, Brasil, Perú y demás. O sea que sí, principalmente los vuelos saliendo desde Ezeiza serían vuelos regionales limítrofes e internacionales más largos. Pero para, desde el desconocimiento y desde también no entendiendo mucho la decisión empresaria, ¿qué es la idea digamos, de la TAM internacional, es traer trabajadores de Chile, de Brasil, a que atiendan a los mostradores argentinos? Eso no pueden hacerlo. En realidad el aeropuerto de Ezeiza tiene personal de aeropuerto para lo que es el despacho y el trabajo aeroportuario previo. El tema lo que busca es reemplazar el personal de a bordo, tanto tripulaciones de mando y cabina, volando con aviones de matriculación genérica que puede usar en toda la región de Latinoamérica y con personal proveniente de otras filiales. O sea, vuelos que antes hacíamos... De nuevo, insisto y me vuelvo al principio, en términos de LATAM pensada como una multinacional, LATAM invalidaría con esto los acuerdos de reciprocidad. Eso te iba a decir, porque Argentina podría decir, no, pará, si vos haces esto, entonces yo hago lo mismo con los vuelos de aerolíneas. Exacta, bueno, no, incluso con los términos propios de LATAM, porque si hay tanta cantidad de vuelos a cubrir por parte de otras filiales, debiera equipararse con los que salgan de acá de Argentina con tripulaciones y con personal local. LATAM lo está incumpliendo en ese sentido y pareciera no importarle, al igual que otros tantos aspectos que en términos de legalidad no le dan mucha importancia. Pero principalmente iría por ahí. Cuando hablamos de la amenaza de esta extranjerización de rutas, tiene principalmente que ver con eso, que es reemplazar el trabajo local. En términos de personal de a bordo, hablo de tripulaciones de cabina y mando, con trabajadores y trabajadoras de otras extranjeras. No así el personal aeroportuario, que al momento sigue operando, digamos, LATAM Airlines tiene personal argentino trabajando en el aeropuerto de Ezeiza y bueno, al momento ese sector en concreto no habría visto demasiado impacto, pero sí el nuestro como tripulación. Martín, la última, y abuso de tu tiempo, porque ya hace un rato largo que te tengo charlando de este tema, te quiero preguntar por la grieta que existe en la Argentina y que vos sabés que existen en todos los sectores y es de todos los colores. Pero hay mucha gente que dice, bueno, a mí me ha pasado, yo he hablado del conflicto de la TAM y hay gente que dice, bueno, pero la TAM se va de la Argentina porque los trabajadores realmente no se han puesto la camiseta al hombro, que es parte del argumento de la empresa, y en momento de pandemia no se han bajado el sueldo. Por ahí muchos los liberales dicen eso. ¿Vos qué pensás o qué tenés para decirle a esa persona que no se pone en tu lugar como trabajador? Sí, este es un discurso con el que venimos lidiando desde el principio de la pandemia en concreto, y sobre todo cuando los dardos apuntaban principalmente hacia las y los representantes sindicales. A nosotros nos han dicho de todo, de todo. Cuando vos hablás de ponerte la camiseta y de no promover la firma de acuerdos individuales cuando existe una negociación sindical en curso, nos han dicho que el enemigo de la TAM es interno, que somos el cáncer, que es discursos también que nos remontan a etapas bastante oscuras y tétricas de la historia argentina, ¿no? Pero digo, ¿cómo después de tantos años reflotan? Somos el enemigo interno, somos peor que el COVID, y que en definitiva nos merecemos todo lo que nos está pasando porque el mal de la Argentina es el sindicalismo. Es complicado interpelar ese tipo de discursos. Para mí es importante poder entenderlo desde la matriz propia que lo genera. La TAM en ese sentido fue experta desde siempre, no hablo de pandemia, hablo desde siempre. Pero bueno, hoy entiendo que previo a la nota nuestra estaban hablando de Globo, perdón, y desde más compañías. Exacto. Ahí hay una similitud terrible entre lo que planteamos y Globo en tanto modelo de negocios y lo que se busca hacer con la aviación de cara al escenario post-pandemia. Digo, hay una similitud y hay muchos puntos de contactos en ese sentido, que tiene que ver con la precarización extrema y laburantes reducidos a un mero desecho, digamos. Pienso en los casos que más se dieron a conocer de laburantes de Globo. Pero vos fijate ahí, yo comparto con vos lo que vos estás diciendo, pero fíjate el argumento que se utiliza. El argumento es, si Globo, por ejemplo, funciona en Estados Unidos como aplicación, tiene una posibilidad,
según desde el punto de vista empresario, distinto al que tiene la Argentina. Y por eso Globo hace su inversión en Estados Unidos, en Europa, y da trabajo ahí y no lo viene a hacer a la Argentina. Ese es el argumento, más allá de que Argentina, obviamente, con las regulaciones que tenemos, por ahí podemos defender más el trabajo. O sea, es como raro, o sea, el argumento, pero es el argumento que se utiliza. O sea, sí, no vienen a invertir. Bueno, esa es clásica y eso es un discurso que reflotó con mucha fuerza esta última semana. Ahuyentamos las inversiones, espantamos las inversiones. Esto me retrata de 5 o 6 años atrás, digo, fue previo al macrismo también, era el mismo discurso que circulaba con fuerza y pareciera repetirse, digamos. Yo mi planteo concreto y en base a esto y tomando en concreto el tema de Globo que planteaste vos y que se estuvo hablando mucho estos días, si en futuro en concreto de la aviación toma a Globo como referencia que hoy tiene laburantes que vuelan por el aire por un accidente en la calle o se tienen que poner a dormir en un cajero automático porque están devastados y devastadas del sueño, me parece que nos pone a tener que dar una ardua y dura pelea desde el sector aeronáutico porque creo que nadie puede decir que quiera eso. Pero bueno, coincido con vos en esta lectura, digo, me parece que logra incrementar y justamente cala bien hondo en esta idea de la grieta y reflota este discurso de que si la Argentina no crece y si las inversiones se espantan, las y los trabajadores tenemos mucho que ver en eso. Obviamente yo no lo comparto en absoluto y con quien sea que tengo la posibilidad de discutirlo trato de ir más a fondo. Pero bueno, en esta última semana en concreto, de hecho estuvieron circulando cosas en las redes también en las que equiparan y comparan a empresas que nada tendrían que ver en concreto, pero con una lectura común que tiene que ver, todo esto no se dio porque faltó apoyo y puesta de camiseta, como vos dijiste, por parte de los laburantes. Martín, no tengo más que palabras de agradecimiento por esta nota, además te quiero trasladar, digamos, el apoyo en lo que necesites, no tienen más que llamar, salir al aire, porque me imagino, digamos, la angustia de estas 1000 familias que todavía quedan en la TAM, y también de las que se fueron, que a lo mejor se fueron muy a regañadientes, pero bueno, tuvieron que tomar esa decisión, como vos decís, un poco por presión, y me imagino que hoy estarán buscando laburo, muchos de ellos no será fácil encontrar en este marco. Totalmente, Maxi, sí, no se vuelve fácil en absoluto, no, y por suerte tenemos, el número es un poco menor, lo que quedó en la filial seremos entre 700 y 800 personas, pero lo que sí tenemos en claro es que nuestra pelea y nuestra consigna central tiene que ver con la continuidad laboral. Queremos seguir trabajando en la aviación y sobre todo hacerlo de forma segura y profesional, que en este contexto pareciera ser algo bastante difícil, pero que nos va a tener dando pelea igual. ¿Cuál es tu puesto? ¿Cuál era tu puesto cuando estaba la actividad en Ciernes? Yo soy tripulante de cabina y tenía cargo de jefe de cabina, estaba a cargo de las tripulaciones arriba del avión. Comisario de a bordo, como le llaman en otras aerolíneas, coordinación de cabina. ¿Extrañás volar? Mucho, sí, te digo que por momentos me agarra los momentos de flaqueo y digo, ¿cuándo volveré a subirme en un avión? Por suerte, digamos, en este tiempo de acciones en la calle estamos usando mucho el uniforme, o sea que más que no lo estaremos haciendo arriba de un avión, pero por lo menos es como estar cerca. Cuando salimos a la calle tratamos de llevar las valijas también. Nos falta el avión, básicamente, y nos falta la dinámica propia aeroportuaria, que para quienes laburamos en eso hace mucho tiempo, nada, es una adrenalina que se disfruta mucho, el intercambio con la gente arriba del avión. Eso se extraña, Vos sabés que, Martín, te lo digo, digamos, como usuario, como pasajero, ustedes son muy importantes, digamos, digamos, para muchos pasajeros en un vuelo, porque digamos, si a ustedes los ven tranquilos, los ven de alguna manera haciendo su trabajo, la gente que por ahí tiene miedo a volar tiene gran parte de tranquilidad, dice, mira, si el comisario a bordo está tranquilo, vos quedate tranquilo que no pasa nada, porque ustedes son los que tienen la experiencia o las horas de vuelo encima. Contame alguna anécdota que hayas vivido en estos años de vuelo. Oh, miles, en concreto tengo 12 y comparto la actividad con compañeras que tienen, te diría, algunas 20 largos, casi 30 de vuelo. Pasar de todo, más allá de la ruta que cubras o lo que fuera, experiencias desde lo más bizarras que te puedas imaginar o situaciones de tener que lidiar con emergencias arriba del avión o lo que fuera, que requiere justamente esto que vos decís. Hay una costa de performativa, digo, ¿no? De puesta en escena en la cual si no es uno o una quien traslade esa tranquilidad al conjunto del pasaje, se te desploma el avión entero. Entonces, así no sepas ni tengas en claro qué es lo que está pasando, sobre todo es venderle tranquilidad
venderle tranquilidad a la gente, sobre todo en términos de turbulencia. Hemos tenido impactos de rayos, ver la cara de la gente terriblemente aterrada, turbulencias muy severas. ¿Te pasó particularmente el rayo que golpeó el avión estando en vuelo o no? A mí me pasó en concreto poco tiempo antes de la pandemia. Okay. Creo que fue en este verano, sí. Es la primera que se me viene a la cabeza, te digo, pero fue en un vuelo nocturno, hubo un impacto de rayo en la nariz del avión, que creo que ocasionó entre 20, micro lesión, no me acuerdo la palabra técnica que usaba el sector de mantenimiento, pero 20 perforaciones. Okay. 20 perforaciones, y era un vuelo de noche con todo el avión totalmente a oscuras, digamos, y de golpe un rayo de luz que lo volvió como la iluminación máxima del avión, en mitad de la noche estamos hablando, y la gente aterrada porque nadie entendió de qué se trataba. Y un ruido de una explosión que no te podría ni describir. Entre el sueño, vuelo de noche, cabina oscura, y esto, un ruidazo que no lográbamos saber de qué era, y de golpe iluminación total, las caras de terror. ¿Qué sobrevolaban? Esto era un vuelo corto, era un vuelo Córdoba Aeroparque. No veías la hora de llegar a Aeroparque. No. Y son los vuelos que muchas veces se subestima, pues es un vuelo corto que entre que despegaste y aterrizaste se te pasó como si nada. Y bueno, ese en concreto fue un vuelo como bastante adrenalínico, pero después experiencias arriba del avión, miles de intercambio con pasajeras y pasajeros muy graciosas y muy bizarras, como otras que también nos han tenido que mostrar la faceta más rigurosa y estricta de las tripulaciones, sobre todo frente a las faltas de respeto, situaciones de abuso y de acoso por parte de quienes estás trasladando, y que terminan en muchos casos con policía aeroportuaria y desembarque de los pasajeros también. Bueno, Martín, quería terminar esta nota contando un poco de tu trabajo cotidiano, ¿no? Más allá de la problemática, tu trabajo cotidiano para intentar sacarte una sonrisa en el medio de tanta lucha y de tanta pelea por lo que ustedes consideran justo. Y como te digo, lo que necesiten a tu disposición. Te mando un abrazo muy grande. Por favor, Maxi, gracias a vos por el espacio, y de nuevo, agradecer, sobre todo porque fue bastante extensa la nota y nos sirve mucho que se pueda visibilizar el conflicto cuando mediáticamente se la suele dar por muerta ya a la TAM. Un abrazo muy grande. A vos, gracias otra vez. Martín Tomé, del Cuerpo de Delegados de la Asociación Argentina de Aeronavegantes.